¿Aquí estoy bien? ¿Empezamos? Él era tan bueno que todo el mundo hablaba de Lolito y demás. Es buenísimo jugando a Fortnite, es de lo mejor que hay. Pero un tío normal, con los pies en la tierra. Él quiere ganar, pero también quiere dar show, ¿no? Y también yo creo que es por lo que la gente le ve. Tiene que aprovechar el tirón que está teniendo para el futuro, ¿no? Me llamo Manuel Fernández, me conocen como Lolito, tengo 28 años, soy de Málaga y me dedico al mundo del stream. Yo llevo eso desde agosto, creo, sin venir a Málaga. Y la verdad que llevo tanto tiempo sin salir de casa ya y sin darme de cara con esto, ¿sabes? Que ahora me han empezado a parar, me han parado un montón allí en Barcelona, aquí en Málaga también mientras recogía las maletas, me han pedido fotos y todo eso. Y me sigue chocando, ¿sabes? Ya después de tanto tiempo sin salir de casa me he vuelto a chocar con la realidad, ¿eh? Mi relación con mis padres siempre ha sido muy buena, muy abierta, porque sinceramente con mi padre siempre lo he hablado absolutamente todo, ¿sabes? Cualquier problema que tenía, cualquier trastada que hacía lo hablaba con ellos y todo eso, siempre ha sido muy abierta, la verdad. Mi hermano de pequeño, un cafrecillo. Era un niño muy bueno, pero le gustaba, era hiperactivo. Quería todos los días estar en la calle, si no era furbo, era hacer de las suyas. Nada bueno. De pequeño era un niño muy inteligente, muy inquieto. Era muy listo, aunque luego en los estudios no despuntó ni nada. El niño era súper inteligente. Yo creo que si lo hubieran pillado en su momento, era hasta más listo de la cuenta. Si lo hubieran... Y por eso se aburriría en clase. Era gracioso, llamaba la atención, pero a todo el mundo. Un niño asombroso, porque no lo digo yo, lo decía todo el mundo. Me acuerdo que hacía artes marciales, si no recuerdo mal, judo, luchando contra peña más grande que él. Le ponían rivales que tenían, y el nota era como una anguila, estaba de puta madre. Mira, también por aquí he vivido yo. En los edificios aquellos he vivido de alquiler, pero vamos, he vivido de alquiler en toda Málaga ya, en verdad. Me dedico a la informática, programador, hace 35 años. Me interesaba más el tema de los videojuegos, era por la evolución, ¿no? De las imágenes, de los píxeles, la calidad y todo eso era lo que me llamaba la atención, los movimientos. Había un juego que se llamaba Super Play o de laberinto, un juego un poco complicado y de altura, ¿no? Para gente mayorcita. Y el niño nos gorreaba todo. Sí, jugando con él hemos pasado la infancia y sobre todo en el videojuego Doom. No sé si lo he dicho bien, Doom o Doom. Ese era una pasada, porque se nos poníamos a oscuras y el niño flipaba y encima es que era buenísimo, es que nos ganaba a nosotras. Que tenía año y medio y empezó que le puso el padre juego y era un monstruo. Para quitarme un poquito de tantas horas de programación, pues ponía el Doom. Y él venía con la pesadez y tal, y lo sentaba yo en mis piernas y se ponía a jugar. ¿Cómo se juega esto? Pues me le explicaba y no va cómo jugaban. Que decían, nos toca, vamos por partida, yo perdía, le tocaba a mi hermana, perdía súper rápido y nos florecíamos ahí esperando que el niño lo matara, porque no lo mataban. Tendría 8 años él, 7, 8 años, y yo ya era mayorcito, yo tenía mis 20 años casi. Lo cogí, me lo llevé a un cibercafé y nos pusimos a jugar un juego online, Half-Life, en LAN. Empezó ahí a machacarme sin piedad y yo lo miraba y lo veía ahí con las pequillas, era ahí pequeñito, pecoso, con la cara buena y pegándome esa paliza. Y digo yo, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué bestia es? Y ya, y mire, con los años se ha visto que es que tiene una habilidad especial el cabrón para eso, es que se le da bien.
Mi primo desde pequeñito siempre me ha llevado a su casa, me ha llevado a cibercafés y la verdad que me ha influido mucho en eso, ¿sabes? El hecho de enseñarme juegos nuevos, llevarme a su casa a jugar y todo eso ha hecho mucho que acabe donde estoy. Mi padre ha tenido un tumor en la cabeza y la verdad que me costó bastante y todo el tema. Y eso fue realmente lo que más me tocó a mí de pequeño. La recuperación es lo peor, ¿no? Porque en la operación estuve 2 meses en el hospital y tal, casi 4 años con ataque epiléptico. Yo soy freelance, como dices. Si yo no salgo, a mí no me paga nadie, yo no tengo ayuda, yo no voy a pedir ayuda a nadie. Digo, mientras yo pueda, arrastrándome, yo sigo. Pero uno de los principales motivos, que fue lo que a mí me tocó bastante como niño y mentalmente y todo eso, fue que yo tenía a mi mejor amigo, que él se llamaba Michael, tenía 1 año más que yo, y llegó un día que llamó la madre de Michael a mi madre llorando porque le habían atropellado un coche. Tenía un íntimo amigo, sabe ella, y lo atropelló un coche, lo mató. Y después de eso fue cuando le vino el bajón. No quería salir ni a comer, si teníamos que subir la bandeja para que comiera, porque no quería. Pues era su mejor amigo. Entonces, claro, eso, la operación del padre y tal, bueno, se vino abajo. Con el videojuego se sintió que se podía agarrar algo y se agarró gracias a mi primo Bug también, que lo estuvo apoyando a muerte. Me he llevado siempre muy bien con él, porque por el tema de los videojuegos y era un chaval muy... Ha sido como un hermanillo para mí, siempre. Y que era no, él se recuperó. Pero pidiendo ayuda, claro, también todo hay que decirlo. Era muy bueno en los videojuegos. Eso lo tenía yo clarísimo. Y yo se lo decía, y yo, eres muy bueno en los juegos. Se le daba extremadamente bien el Rust, tenía una especie de talento natural con ese juego porque era brutal, era buenísimo. En 2 días que se mataba grupos de 8, 9, era un juego que era difícil, era muy duro y él en 2 días lo pilotaba que no vean. La gente ya le estaba reclamando también que hacía trampa, porque era tan bueno que hacía trampa, entonces querían verlo en directo y él no tenía ni webcam, el vídeo no podía subir vídeos. Nos echaban de servidores y me echaban a mí por jugar con él y yo decía, pero bueno, ¿esto qué coño, qué broma es, no? Y ya le dije, primo, yo dudaba de mi primo en algunos momentos. Yo decía, a ver si está haciendo trampas de verdad, porque es que era todo el mundo, ya no... Y le dije, primo, grábate y súbelo a un canal de YouTube. Simplemente le dije, ¿tú crees que esto es tu futuro? Sí, vale, pues ¿qué necesitas? Necesito una torre. Yo estaba mirando una torre que se iba a pagar a plazo, pero un amigo suyo le vendió la suya, que estaba nueva, por 300 euros. Mis primas siempre han estado muy encima de mi primo. También le han ayudado muchísimo con el tema del canal de YouTube, porque cuando empezó mi primo no tenía un duro. Estaba yo jugando a Rust y de pronto me escribe un suscriptor mío y me dice que tienes un vecino con 9 millones de suscriptores que tenía en aquel entonces, ¿no? El mismísimo Rubius, madre mía. Acaba de subir un vídeo el tío de que está viviendo aquí al lado, pero al lado mío. Y le dije a mis colegas, vamos ahí, que está el Rubius, digo, a ver si lo pillamos en la casa y le pegamos un palo, ¿no? Era una cosa curiosa. Sí, adelante. Hola. Está el Rubius dentro. O mejor. ¿Qué coño está pasando, tío? Hola, amigo. ¿Qué cojones? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué cojones? Que me raidearon, me trolearon, me jodieron la casa básicamente, pero después nos hicimos amigos. Le dimos ahí unos consejillos para construir la casa, para protegerla bien. Y como ofrenda de paz y para acabar la guerra, pues me ha encantado una bonita canción entre todos. En aquella época, de hecho, mi primo no tenía internet y por eso se lo perdió. Llevaba como 3 meses incomunicado sin internet porque en mi casa no podíamos pagar internet y me enteré de todo lo de Rubius mediante los datos de móvil de mi madre. Me gustó mucho, me dio un poquillo de rabia por el hecho de no tener internet yo, ¿sabes? Ya que admiraba también tanto a Rubius, me hubiese gustado estar en ese momento, pero bueno. ¿Qué tal, señores? Por fin he llegado, tío. Que ha hecho el cambio este en mi vida realmente fue el Rust, tío. Porque si no te hubiese visto yo jugar al Rust,
no me lo hubiese comprado y no hubiese empezado a jugar contigo, ¿sabes? Me Pero empezaba nunca a se jugar sabe. todos juntos y todo eso. Eso es algo que me dicen mucho, pero yo digo que eso nunca se sabe. Hombre, eso podía haber acabado por otro camino. Podías haber acabado en el mismo sitio sí. yendo por otro lado, por eso Nunca digo. se sabe. Que es un juego que sí, que te ha generado esa constancia, por así decir, porque era un juego más soca, por así decir. Hombre, para él supuso un salto importante eso cuando en Twitch, el Rush, que fue cuando empezó a tener ya un público fiel y más que suficiente, que tenía gente viéndote. Sí, tenía una media de 500, 600 viewers, que eso para mí es lo una que tengo locura. yo ahora con suerte, ¿sabes? Pero claro, el bombazo que pegó luego con Fortnite fue. No, es que ya eso es que un es- público completamente nuevo. Eso es inmedible, eso no se puede medir, eso es una. una cosa. Y la gente le decía al principio, no, deja ese juego, Sí, güey, que no te va a ver nadie. Ahí está. Ah, yo me acuerdo de eso, que Y decía decían, tu macho, no como puede sigas ser. subiendo Fortnite te vas a arruinar. Sí, o algo te de vas a eso me arruinar, te vas a decían, quedar ¿sabes? solo, no te va a ver nadie. Claro, Sí, dice tu eres madre. Nostradamus, eres tú. Eso no veas. Que se meta. Ese que no invierta en bolsa el pobre, porque Ya no ves. veas. Va a pique en cuestión de semana. Madre mía. Sí, vamos por el césped y nos vamos a ir a algún banquillo. Yo creo que el banco en el que siempre estábamos es en Arqué, ¿no? Tío, yo es que yo todos los días enciendo el ordenador y me pongo a jugar. Así como empecé yo, que digo, tío, si yo estoy todo el día viciado y me gusta jugar, pues ¿por qué no lo voy a hacer para que me vea la gente, ¿sabes? Si es que es lo que hago día a día. Claro. Y sobre todo porque te llamaban Cheto, ¿tú te acuerdas de la época Claro. que era tu primo todo exagerado? La gente, no, porque se llama Cheto. Incluso mi Y te primo empezó a baneaba. dudar de mí. En un momento me acuerdo yo que mi primo me dijo, oye, primo, tú no usarás trucos, ¿no? A ver si me voy a poner yo la mano por ti, ¿sabes? Y me voy a quemar, ¿sabes? Estaba enrollado y digo, Pero primo, es que ¿cómo claro, voy a- porque, cómo voy a usar porque tú trucos? ibas tolagueado, ¿tú te acuerdas? Que ibas tolagueado y te caías. Y de repente a lo mejor cuando te iba bien el internet y todo el rollo, pam, 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 Claro, decías claro, tú la y gente yo. decía, hostia, este siempre lo mato, ¿sabes? Claro. Y ahora me está dando para el pelo, claro, porque me iba bien el internet, Claro. ¿sabes? Eso es así. Estaba muy contento, solo que estaba aquí, en esta habitación, y el internet no iba. Estaba ya levantando el vuelo, ¿no? Cuando estaba aquí viviendo en Cártama, que estuve aquí un año y pico, que fue cuando las hermanas apostaron por él, ¿no? Porque la situación no era como para alquilar una casa por ahí y tal, ¿no? Por lo menos yo no tenía opciones. Y lo ayudamos a alquilar un apartamento para que se fuese, que ahí empezó a subir. Ahí tengo secando ropa, perdonadme. Y esto es todas mis cositas. Mira, aquí está mi pedazo teclado gaming que vale 150 euros. Aquí están mis soportes de la webcam que me he comprado Bezoya, que me patrocina. Mi modem de fibra óptica, lo más importante. Mi ratón. Pues en 2 semanas de estar en un apartamento solo con un internet en condiciones y su ordenador, pues ya empezó a hacer su primer vídeo que no miraba cámara, miraba la pared para que viese la gente que era él, y ya decidió irse a Coruña porque ya estaba empezando a ganar su propio dinero. Entonces ya dije, pues conozco a mi novia y doy el salto. Me costó irme de mi tierra, Málaga, y dejar a mi familia y a mis amigos y todo el tema, pero bueno, todo sea por tener una oportunidad con mi novia y al final, pues mira, aquí estamos. A Lolito le conocí en 2014, estaba haciendo un directo en Twitch, jugando al H1Z1, que es como de los primeros Battle Royale que salieron. Se dieron cuenta que era español. Es español, es español. Sí, sí, sí. Es español, vale, pues entonces se queda con nosotros. Es que dice que te va a dar la voz del Empezaron ya con las tonterías de lo y todas esas tonterías. Y en fin, como que nosotros éramos unos noobs y llegó él y nos enseñó en plan de aquí están mis, en fin. Y nos llevó en coche y nos carrileó la partida básicamente. Lolito, caigo aquí, estoy aquí. Yo estoy en 6. Empezamos a hablar con él y resulta que era Lolito. Caemos 5, vamos. Por lo visto le caí bien a ellos o algo, que el mismo Rubio, yo no, sin decir nada yo, me dijo, oye Lolito, te voy a agregar a Steam y eso. Tú, Lolito, te voy a agregar a Steam, ¿vale? Me acuerdo que nos llevábamos muy bien, le añadía a Steam y todo sin conocerle, solo porque me pareció súper majo, así que mola cómo nos conocimos. Y luego ya pues empezaron a jugar, Lolito empezó a jugar con Rubio a Counter-Strike, a varios juegos así, y bueno, y a día de hoy que se han hecho colegas. En ese momento no es que jugasen mucho con él, ¿sabes? Pero yo también era una persona a la que respetaba mucho, ¿sabes? Y no quería estar siempre detrás de él por Steam, siendo muy pesado, en plan, venga Rubio, vamos a jugar a esto, vamos a jugar a lo otro, ¿sabes? No me gusta molestar mucho a la gente. La forma de jugar de Lolito es... a mí me gusta sobre todo que es muy agresivo, que cuando juega no es la típica persona que cuando le ves está ahí jugando como para ganar al máximo, sino que él quiere ganar pero también quiere dar show, ¿no? Y también yo creo que es por lo que la gente le ve. Y sobre todo que va muy sobrado, tanto en el H1Z1 como en el Fortnite va demasiado sobrado. Hay a veces que cuando juegas squad con él hasta me molesta que va como él solo a por los enemigos y los mata antes de que tú llegues. Me recuerda mucho a Ninja, porque Ninja ha tenido como el mismo recorrido, por así decirlo. Empezó también el H1Z1, fue buenísimo ahí, y después pasó
al Fortnite, que también es un juego Battle Royale, y con toda la sabiduría que ha ido acumulando durante todos esos años en el H1Z1, lo ha sabido implementar en el Fortnite y por eso los dos han acabado siendo unos cracks porque ya tenían un huevo de experiencia en ese tipo de juegos. Yepa, ¿qué pasa, gente? Yo soy Lolito y en el vídeo de hoy os traigo un juego que se llama Fortnite. Fortnite es un juego de 100 jugadores en el que te tiras de un autobús con música a una isla a darse hostias para ver quién es el último superviviente, básicamente como la película Battle Royale. Si lo consigues, ganas la partida y te sientes bastante bien. Es un modo Battle Royale, ¿vale? Full PvP. Oh, baby, oh, baby. La primera vez que yo conocí a Lolito, un amigo me habló de él y me dijo, hay un youtuber muy bueno subiendo Fortnite, ahora que tú lo estás empezando a jugar, Gref, que se llama Lolito. Cuando empezó a hacerse conocido con el Fortnite, que dijimos, joder, pues ya este hombre conocemos, ¿no? Me van a pillar manía todos los youtubers, ¿sabes? Porque están spameando mi nombre por todos lados, tío. Y digo, joder. De repente, en todos los comentarios, yo creo que de todos los youtubers que subíamos Fortnite, Lolito, juega con Lolito. Y a mí ese nombre me impactó, porque normalmente nos ponemos nombres súper raros, pero Lolito, de primera impresión, te cae en gracia. Ya llega un momento en que dices, ¿quién es Lolito? Y empiezas a buscar y dices, ostras, este tío cómo construye, cómo no sé qué. Entonces eso hace que tú lo comentes en algún vídeo, Lolito. Y llegó un momento en el que era una locura y todo el mundo, pues, Lolito por aquí, Lolito por allá. Y él se hizo muy viral debido a su nivel de juego, ¿no? Él era tan bueno que todo el mundo hablaba de Lolito y demás. Todos estábamos como empezando, no nos aclarábamos con las rampas, con las paredes en Fortnite, y llegó él y fue como, este tío, ¿qué está haciendo? Por lo que la gente hablaba tanto de Lolito, era como, es buenísimo jugando a Fortnite, es de lo mejor que hay. Entonces pues yo me metí a su canal, a sus directos, y lo seguí bastante y dije, este tío es bastante bueno, tiene potencial. Nos empezamos a seguir por Twitter y de repente pues estábamos hablando, oye, a ver si un día echamos unas partidas. Ahí justo. Son dos. Buenísima. Ah, me ha dado ni paso, es tuyo. No hacía más que decir, aquí hay uno, aquí hay otro, no sé qué, y de repente pues yo estaba todo controlado, pero cuando que le volaban la cabeza a Lolito, porque se venía muy arriba, pues yo decía, vale, ¿y ahora qué hago yo, sabes? Y nada, ¿me puedes revivir? Le revivía rápido y pues ya estaba todo como bajo control. ¡Vamos! ¡Qué buena, tío! Esta sí ha sido buena. Lo seguí en Twitter. Increíble. Y le envié un mensaje privado. Y dije, ¿qué tal, Lolito? Pues soy Gref, no sé si él me conocía. Y fue como, pues, para conocerlo un poquillo. Y si nos caíamos en gracia, pues, oye, ¿por qué no grabar? Este hombre es el puto amo. Este hombre es el mejor jugador de Fortnite. Chicos, ha llegado el momento de presentaros a Lolito Fernández. Quiero que la gente vea a alguien bueno. Entonces traje, en ese momento, lo mejor que había por internet, de jugadores profesionales, de youtubers, y uno de ellos era Lolito. Que hay alguien encima. Le pega un escopetado, pero lo esquiva y lo mata. Dice... Acaba de decir que si lleva el carné de volar ese hombre. Simplemente quería pues, generar buen contenido con él, yo aportar en ese momento lo que tenía y él su buen nivel en Fortnite y salió algo bastante bonito. O sea, cuando empezó a hacer directos de Fortnite y eso, sí, todos mis amigos y yo estábamos viendo sus directos porque decíamos, Dios, este tío es Dios. Y me volví a poner en contacto con él para ver si quería echarse unas partidas con nosotros. Y él me dijo que se veía mis vídeos, que veía los vídeos de Ninja y mis vídeos. Decía, estoy aprendiendo un montón. Y dijo, hostia. Y entonces ya ahí empezamos a jugar, nos echamos una partidilla y de vez en cuando me metía en el TS con ellos y jugábamos todos juntos. Al final empezamos a jugar casi todos los días y un día empezamos a hablar sobre el tema de hacer un torneo de youtubers que molaría un montón, no sé cuántos. Y dije, venga, va, me voy a poner a ello y voy a montarlo. Propuso eso por Twitter y todo eso. La verdad que toda la comunidad de YouTube se volcó y participó y la verdad que acabó siendo algo súper épico y que ha hecho historia, vaya, en YouTube, en Twitch y en todos lados. Y fue así como surgió todo. ¿Por qué hacéis eso? No sé, es que... No, por ansias, tío. Le ha pasado lo mismo que a mí. ¡Por! Hay uno que está aquí abajo con lanzagranadas, Hay que tener mucho cuidado con eso. Parece mejor. Tiempo tiene bien alto. Ojo, cuidado, ojo, cuidado. Adiós. Se viene. Le va a ganar por altura, Tómatelo. No, está interesante. Lolito, me han matado. Gana porque me haya matado el ¡Ojo! La misma skin que van. Chavales. ¡Oh! ¡Vamos ahí! ¡Woohoo! 10 kills. ¡Lolito! ¡Bien! Es lo que quería yo, gente, en este directo. Lolito Fernández, Twitch, qué grande, tío. Atento, A ver, Lolito gana la partida con... ¡Wow! ¡Soy feliz!
400.000 espectadores. Y créeme que aun siendo Lolito ganar esta partida es muy difícil, tío. El mayor stream de un youtuber de la historia. El récord más grande fue en YouTube, que fue suyo, y yo también hice un récord, pero hice el segundo récord, la segunda marca con más gente mundialmente. Obviamente ya en Europa y todo eso sí era el top 1. O sea, eso es como... Antes de este año no había salido nunca de España y a raíz de todo ese cambio por Fortnite y todo eso he podido viajar a una cantidad de países alrededor del mundo increíble. Este año empezó bien fuerte viajando al E3, que nunca había tenido la oportunidad de ir, y la verdad que fue una experiencia increíble junto con otros muchos compañeros míos y me lo pasé muy bien, ha sido una experiencia inolvidable. En un estadio de fútbol a jugar en Los Ángeles. Es una completa locura, la verdad. Hace 3 o 4 meses no haya salido de España todavía y en estos 3 o 4 meses hay locura más y me ha cambiado mi vida por completo. Lolito's one of the best players in the game, man. I'm happy he's here. I trust him with my life, that's for sure. I'm just gonna stick close to him and hope he kills everyone and builds all the things. Now to the top 8 players remaining in this matchup. You have Noah J, Muso, JT Brown, Courage, Kinstar, Lolito, as well as Nadeshot. Junction. A little 2v2 situation. You know, for Robbie A saying he was going to play a little bit more passive. Oh boy! The shots, tack shotgun coming out, trying to build. You see, just throws the wall super quick to hit it. And the play, let's go! Sinceramente ha sido una locura, ha sido, hostia, pertenezco a algo muy grande, ¿sabes? Algún juego hará que esto esté al nivel del fútbol o el básquet. Mira, estamos en un campo de fútbol, o sea, literalmente, o sea, esto es el siguiente nivel, chavales, Fortnite. Fue lo primero que pensamos nada más acabar el primer torneo, hacer esto, pero en la vida real, básicamente, con público, con casters, hacer un evento casi de eSports. Este segundo torneo, te lo dijo el Ruby, se molaría hacer lo mismo, pero en un torneo presencial y de una idea, pues aquí estamos el día de hoy. ¿Cómo estás, tío? Muy bien, tío, con ansia de empezar y eso, pero bueno. Lleva toda la mañana puesto aquí, objetivo Lolito, ¿sabes? Que eso es lo que van a poner, la partida que me tienen que matar, pero lo tenían puesto ya. Para que ya la gente cuando entre dijera objetivo Lolito. Y digo, tío, desde tan temprano ya, por favor, que acabo de llegar. Para que la gente se le metiera en la cabeza. Lolito es un jugador muy bueno y que si veo voy a correr en dirección contraria, o sea, no tengo ninguna duda. Es el gran referente, ¿no? La persona con quizás mejor nivel de este torneo. Lolito contra Orslo, ¿qué? Cuidado, ¿eh? Le va a tirar la escalera y mata. Le acaba con Orslo. Después de eso tuve la oportunidad de viajar por todo el mundo, por muchas ciudades de España. Participar en muchos eventos como por ejemplo el Club Media Fest de Perú y de Paraguay, que fue una experiencia increíble, el conocer a tantísimos youtubers y creadores de contenido alrededor del mundo y sobre todo conocer a muchísimos seguidores y fans de partes que están lejísimos de donde yo vengo y de mi casa, que es algo que no me esperaba nunca y fue una completa locura. No nos entra en la cabeza que haya llegado tan rápido esa fama. Vamos, ser un tío normal, con los pies en la tierra, súper tranquilo. Yo he visto gente a niveles mucho más bajos de irsele la olla, pero mi primo creo que lo lleva súper bien. Yo todavía esto no lo asimilo. Digamos que creo que también es como la imagen de que cualquier persona de un día para otro puede irle bien en YouTube o en Twitch o en cualquier cosa, o sea que toda la gente que está empezando también es una forma de que vean que es posible. Al final, ser muy bueno y tener muchos viewers no te sirve de nada si no sabes aprovechar la oportunidad, y él lo ha conseguido. Es mi orgullo y mi salvación, porque realmente en la época que he vivido tiré la toalla. Antes de todo esto de Fortnite, lo máximo que ganaba
era 50 suscriptores al día y a mí me pareció una completa Mira, locura, te lo juro, que estoy creciendo, me vale. animaba para seguir haciendo vídeos y todo eso, ¿sabes? Ya cuando ves 5.000 es como que no te lo terminas de creer. Claro, es O sea, que te es una alegras- cifra que dices, ¿qué coño está pasando? Es como que te alegras tanto que llegas a un punto de no me estoy creyendo realmente que esté creciendo esto, pero bueno, voy a seguir Ya ves. jugando. Y ya lo último que fue ya el trampolín del top fue lo de la Gamergy, el torneo del Rubius, que empecé a ganar 35.000, 40.000 suscriptores al día, tío. En un mes gané 1 millón de suscriptores y la verdad que ha sido una locura todo esto, tío. Ha venido todo de repente, pero ya está. Fortnite ha cambiado la vida de muchísima gente, ¿eh? Cuando alguien consigue mucha repercusión, es muy fácil que con cualquier cosa que hagas te señalen con el dedo y te juzguen. Es algo que me ha sido difícil adaptarme en todo este tiempo, pero ya he aprendido que solamente me tengo que fijar en la gente que me apoya, en las cosas buenas, las cosas positivas y apartar todo lo negativo de mi vida a un lado y no prestarle tanta atención. El ser una persona que hacía directos para 300 personas, que era como una pequeña familia, que son como los directos que hago yo ahora, que nos conocemos, yo conozco a todo el mundo, que escribe en el chat y estamos ahí hablando en confianza, a de pronto que te vean miles y miles de personas, tengas que tener cuidado de cualquier cosa que puedas decir, que te la malinterpreten o que te la lleven a niveles que no, joder, es que es un agobio, yo estaría todo súper agobiado. Al estar expuesto a una masa crítica mucho más grande, pues hace que cualquier cosa, un pequeño grupo puede sentarle mal y a lo mejor de alguna forma pues eso hace que de repente lo sacan a la luz y hay gente que bueno, pues le puede sentar mucho más mal. Cuando he tenido toda esta oleada de críticas y todo eso, ha sido brutal, pero yo se lo he dejado muy claro siempre a mis seguidores, que si ven a alguien insultándome, si ven a alguien criticándome, que no salgan a defenderme, que no merece la pena ponerse a discutir con alguien que no conoces o alguien que no te conoce a ti bien. Si quieren ayudarme, lo único que pueden hacer es pasar del tema, como hago yo, y ya está. Él nos anima a que no leamos las cosas, que no le hagamos caso a nada y que pasemos. Ya él nos lo ha explicado. Dice, no, esto es normal. Esto ustedes dejarlo porque si no os vais a meter en mucho lío y... ¿Nos afecta más a nosotros qué? Creo que tengo mucha más responsabilidad y tengo que mostrar algo bueno para la gente y algo que aporte, no algo que reste simplemente o algo feo, no. Bueno, pues estoy preparando todo esto porque esta noche voy a jugar un torneo a dúo junto con el Rubius. Vamos a jugar en partidas privadas contra los mejores del mundo, como son Ninja, Myth, Daequan, todos los del clan TSM, los de Faith. Vamos a jugar contra unos jugadores increíbles. Voy a rematar ahí. Vale. ¿Viene, tío? ¿Viene? Espérate. Tengo baile. Buenísimo. Let's go, bitches. Y 32 hemos quedado. Hemos estado muy mal, las condiciones no han sido las mejores, hemos jugado en servidores de Norteamérica. Además yo ahora mismo sinceramente me considero que estoy en un nivel bajísimo y sin estar en mi casa, sin mis componentes, sin mis periféricos y todo eso. Él cuando juega, se tira una temporada sin jugar, vuelve y ve que no está dando el... Se agobia un montón, se pone ahí... Es que es normal, es que tienes una responsabilidad. Y ahí sí noté que el nivel me bajó, pero un montón. Y no solo mi nivel, sino el nivel de los jugadores de media, pues obviamente iba subiendo. Tiene que aprovechar el tirón que está teniendo para el futuro, ¿no? Y es lo más normal del mundo, lo que le pasó. Pero no paro. Y estoy jugando poquísimo. Y estoy bajando el nivel a saco. Pegó un bombazo increíble y de 0 a 100, vamos, que o sea, pasó pues, a lo mejor de que no le avisara a nadie, que de repente todo el mundo le quisiera en los eventos y a lo mejor pues tendría que ir a 1000 viajes. Obviamente yo no podía dejar esa oportunidad pasar, ¿sabes? Y solamente dedicarme a jugar. Es conocido por jugar como un dios al Fortnite y creo que se ha dado cuenta y por eso está ahora entrenando a saco y es su prioridad número 1. La lampada estaba rotísima, ¿eh? Yo cuando lo jugué y todo eso, mira, ¿sabes? Me lo pasé de puta madre, pero en partidas públicas, ¿sabes? Cuando lo ponen el mismo día de una competición, eso duele. Me estaba hinchando el rey, lo bueno. Que yo como espectador me pareció muy divertido, pero llego a ser uno de los jugadores competitivos que estaba jugando y no me hubiese hecho tanta gracia, la verdad. Que lo de los aviones ha sido un cambio para Fortnite también muy serio, ¿eh?
Porque ahora todo, antes para rotar con las grietas, o a lo mejor si te pillabas una motillo o algo, ahora vas con el avión por ahí, puedes rotar a donde tú quieras todo rápido. A ver si pillamos escopetilla buena del tirón, tío. Pues mira, hay gente que dice que los videojuegos son malos, que los niños se van a volver tontos, y yo no creo que sea malo. Yo prefiero que esté un niño jugando un videojuego en una casa, que esté tirado en una calle o haciendo de la suya o algo. A Mangel lo conocí en un foro de videojuegos, le conocí gracias a videojuegos. A todo el resto de amigos también los he conocido gracias a videojuegos. Internet no es algo que aísla a la gente, todo lo contrario. Nosotros hablamos mucho más que antes con nuestros amigos, muchísimo más que nuestros padres, porque estoy todo el rato con ellos. Estoy en mi casa, no lo tengo delante, pero estoy hablando con él en el ordenador. ¿Cómo si dices que el fútbol te aísla de tener amigos o algo así? Es estúpido, no sé. En mis inicios, mi comunidad y la gente que me apoya y todo eso se volcó un montonazo conmigo para que yo pudiese mejorar mi equipo, y se han volcado muchísimo. Así que desde aquí recomiendo que si veis a streamers, sobre todo pequeños, o a youtubers pequeños, y realmente os gusta el contenido que hace y le veis potencial y todo eso, que lo apoyéis, porque aunque sea una simple donación, puede cambiar la carrera de una persona que está empezando completamente, porque puedes animarlo a que siga, y quién sabe si esa persona en un futuro pues tiene suerte y se convierte en un referente. Lo bueno que tenía que es ese ánimo de superación de decir, pues ahora voy a conseguir esto, ahora voy a conseguir lo otro. Se anda con gusto no pica, ¿no? Claro, estaba haciendo lo que me gustaba, ¿sabes? Que yo no estaba pensando esto, me voy a forzar para ser el mejor. Claro. No, yo me estaba divirtiendo y Claro. ya está, que es lo bueno. Juega bien a Fortnite porque tiene mucha destreza, tiene reflejos y además que tiene buena puntería. Y eso hace que si el día de mañana no sale Fortnite o sale otro juego, pueda jugar igualmente bien. Además que con el carisma que tiene y su humor, a la gente le dará igual. Ya ha dejado una marca de ser un gran jugador en los juegos de Battle Royale, sobre todo. Cualquier juego que le pongas encima, yo creo que si le das un poco de tiempo se va a hacer... Va a estar siempre muy por encima de la media. Cuando venga otro juego, pues si sabe aprovechar el momento, jugar a otro juego y ya está. No creo que vayan a quedarse ya toda la vida en Fortnite. Pero si al final ha podido triunfar tanto y ser tan bueno en Fortnite, el día que haya otro juego, quizás, si lo hay algún día que lo pete tanto como este, no me cabe duda que estará ahí. Hombre, al juego realmente le debo todo porque ha sido lo que me ha dado a conocer, ¿no? Sí es verdad que yo lo he dicho muchas veces, que yo no me caso con ningún juego ni me caso con nadie, ¿sabes? Acaba de empezar, es que no lleva tanto tiempo desde que ha pegado el boom, y esto está todavía en ebullición. Yo creo que puede llegar mucho más alto. Yo gracias al gaming he podido superar etapas en mi vida muy duras, y también he podido conocer a mi novia, a grandes personas que ahora mismo considero grandes amigos míos. Aprovechar todo este trampolín, esta suerte que he tenido para que se mantenga en el paso del tiempo, y me gustaría, no sé, estar involucrado en el mundo de los eSports, ya sea teniendo un club o compitiendo. Es uno de mis sueños y espero poder cumplirlo más adelante. Muchas gracias a todos los que me habéis apoyado, porque me habéis cambiado la vida.